Marcela Román, analista internacional. Marcela, gracias por estar con nosotros. Vaya tema este de los productos chinos, como dice la nota, hace 23 años. Vamos a ponerlo en términos prácticos, desde el 2000 al 2025, esa invasión china ha sido, pero peor que el más cruento de los tsunamis. Y parece que no se detiene, Marcela, ¿qué tendría que pasar ahora que la presión de Estados Unidos supuestamente es no, ya no consuman lo chino, ya no hagan sociedad con ellos porque es su enemigo comercial? Pero pues, realmente, ¿cómo está la situación en realidad, Marcela? Gracias, Alberto. Gracias al auditorio por escuchar este análisis. Decir que es un tema muy complejo. Lo hemos venido diciendo hace unas semanas, está cambiando la geopolítica a nivel internacional. Por tanto, mencionar, antes de pasar a la propia economía o a la política, mencionar a Estados Unidos, a China, a Rusia, digamos, como estos grandes pues estados geopolíticamente importantes en términos de lo que pasa. Bueno, en ese Sí. nivel se está discutiendo lo que pasa en México y en América Latina y en el mundo. ¿Qué relación van a tener las economías dependientes en un capitalismo del siglo XXI con cada uno de estos países? Y efectivamente China ha tenido un papel preponderante en los últimos años, no solo en México, sino en la región, en términos económicos de exportación de múltiples mercancías, porque hay que decir que parte de esta exportación, digamos, lo más inmediato a veces es pensar en lo que se llama fayuca comúnmente, ¿no? Que Sí. son mercancías de fácil acceso, pero hay que decir también que hay otra serie, por ejemplo, hay un apoyo de China a la adquisición de transporte público para la Ciudad de México, ¿no? Entonces hay un desarrollo tecnológico que en China permite la exportación tanto de estas mercancías más inmediatas que vemos en las calles de todas nuestras ciudades, como de otro tipo de tecnología de primer orden también para la vida cotidiana. En ese sentido, el campo amplio de exportaciones es múltiple. ¿En qué debate vamos a entender a México con esta relación China-Estados Unidos? Bueno, efectivamente, en que es real que Estados Unidos está amenazando a las economías que tienen relación con él mismo, pero también con China, para pues poner un alto a este aparente liderazgo mercantil a nivel mundial de China. Entonces, ¿qué estamos viendo? Y efectivamente, y si quieres con esto pasamos a otro comentario, otra pregunta, esta parte que es pensar cómo configurar una economía nacional Ujú. hacia la autoproducción de mercancías Sí. necesarias, tanto tecnológicamente como para la vida cotidiana en el país. Bueno, esa es la pregunta Sí. del millón también para las regiones poco desarrolladas, ¿no? ¿Cómo le hacemos para México competir con esa producción brutal que tienen los chinos de, como bien dices, Marcela, cualquier cosa? Vamos a darle la bienvenida a César Soto Morales, profesor de Comercio Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu punto de vista? 25 años, invasión de productos chinos. Al principio yo me acuerdo por ahí de 2005, no, es que los zapatos son muy corrientes y cada que compra uno un zapato pierde allá todos los zapateros en León, y entonces desde allá estaban todas esas campañas, pero últimamente pues la verdad hasta le han mejorado la calidad, César Soto. Pero ¿cómo combatir esto? ¿Cómo enfrentarlo? Definitivamente es complicado porque gran parte de los productos chinos llegan por mensajería y llegan, digamos, es como una llegada hormiga, porque las personas compran productos chinos a través de paquetería, ya que no se paga el arancel si tiene un costo de menos de $50 el paquete. Entonces van trayendo poco a poco mercancía y eso va inundando nuestro mercado. Y es que son millones de personas que se dedican a ese negocio de importación de productos chinos a través de las aplicaciones. Cuando era la cuestión del calzado, era un problema menor, porque solo era el calzado y era a través de tal vez contrabando por la aduana, pero ahora es también a través de las aplicaciones y eso es difícil combatir. Yo pienso que la manera de combatir es concientizando a la población
lanzando campañas para que dejen de consumir productos chinos y consuman la nacional, pero es difícil porque los productos chinos son muy baratos. Es que es eso, Marcela. Y yo no sé, desde el punto de vista del mercado, no, pues sí, es una competencia desleal, pero esos productos en mayoría pues han democratizado el consumo. Y la verdad es de que muchas cosas son muy baratas. O sea, gente que no tiene acceso a ir al centro comercial, a la tienda de autoservicio, en el tianguis consigues eso. Yo no sé si para un país de tercer mundo esto puede ser una parte de equilibrar las finanzas, ¿o cómo ves, Marcela? Es un tema complejo, ¿no? Si hubiera aquí un ecologista, diría, bueno, las tragedias también que eso a posteriori ocasiona. Es decir, tenemos una inundación de mercancías. Efectivamente, gran parte de estas mercancías pues satisfacen necesidades básicas, a veces no tanto. En fin, son una serie, desde una licuadora hasta un sacapuntas, ¿no? Hasta los zapatos. Es decir, la diversidad de campos de mercancías chinas, pero hay que decir también de mercancías de Estados Unidos. O sea, lo que estamos viendo son economías como la de México y repito, como las de América Latina, en realidad dependientes y acorraladas a un sistema de productos que se tienen que importar. Entonces, ¿cómo hacer que México produzca la tecnología suficiente o las mercancías suficientes que, como dices, puedan ser de acceso fácil o inmediato? Ahora, Sí. el tema también es que se pasa muy rápido de necesidades que parecen básicas a necesidades de solo el consumo, ¿no? Entonces, también estamos en por eso digo, es el camino, sí, de la economía y de cómo resolvemos una producción, pero también si nuestro sueño sería alcanzar este nivel productivo que niveles, por ejemplo, eso, repito, de ecología, Sí. pues están dañando muchos Y espacios. es que la otra está, Marcela, y perdón que te interrumpa, en la metodología, o sea, la dinámica, el proceso que utilizan en China para producir tanto y tanto y tanto, ¿no? Pues no lo sabemos, pero no hay libertad de expresión, no hay unión para que tengan un sindicato, no hay comisión de derechos humanos, o sea, allá en China hacen lo que determina el gobierno y es ahí donde puede haber un poquitito de disparidad, ¿no? Está el piso parejo, César Soto, ¿o cómo ves esto? Parece que lo perdimos. Entonces, Marcela, es esa situación, Marcela. Llegan a niveles de esclavitud, denuncian muchos, y allá tienen mucha posibilidad. Marcela, te escuchamos. Sí, creo que efectivamente hay un modelo político particular en China que en realidad nos haría pensar, es decir, es una economía creciente, por tanto. O sea, hay una realidad china muy concreta allá, pero lo que estamos viendo es la realidad china en México, ¿no? Sí. Cómo estos niveles de exportación. Ahora, creo que es importante pensar que en realidad eso lo están haciendo también todos. El papel del Estado en la economía es central para todos estos debates. O sea, es el Estado el que se tiene que encargar justamente de lo que dices, de la producción de mercancías, de que todos los trabajadores en torno a la producción de mercancías tengan derechos. Es el Estado el que se tiene que encargar de exportar todas las mercancías a otros países. Es la pregunta y es justamente recuperando lo que está pasando acá, lo que está tratando, lo que se está debatiendo, ¿no? Es el Estado al que le corresponde proteger su propio mercado Sí. y satisfacer la necesidad de productores nacionales, o al Estado le compete abrir todas las fronteras y dejar que los países, como se ha mencionado, puedan llenar de mercancías con la posibilidad de llegar pues el país. Ese es el debate, tiene que ser el Estado mexicano una estrategia económica para la nacionalización, tiene que cerrar sus fronteras, tiene que abrirlas más a Estados Unidos. Sí. Sí, son varias preguntas. Sí, exacto. Y la pregunta sería, ¿nosotros tenemos problemas con esos productos? ¿Nos afectan demasiado? Porque convivimos todos los días con ellos. Pero
qué tanto es la presión de nuestros vecinos para que no hagamos sociedad comercial con los chinos porque ellos traen un pleito. En fin, está complicado. César Soto, Marcela Román, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema que está interesante, lo hecho en China. Marcela, es que sí, como dices, pero te digo, a principios de este milenio era muy fuerte la industria del zapato, la industria textil, muy afectados por los productos chinos. Yo no sé ya cómo se fue componiendo esto, pero no consumimos tanto. Ahora que son envíos gratuitos, ¿qué tanto están consumiendo y dejando de consumir lo que es producto nacional? Pero debemos responder a una situación particular, soberana de México o a la presión de los Estados Unidos. Pues efectivamente, yo quisiera recordar justo algo, ¿no? El Tratado de Libre Comercio del 94, mucho de lo que ha ocasionado, pues es la privatización de industrias también que antes producían a nivel nacional, ¿no? De industrias nacionales, cambió el sistema de producción, cambió el modelo de trabajo y cambió la economía nacional. El siglo XXI tiene pues un recambio también con una lucha hegemónica por parte de China y eso, la producción de mercancías en el mundo. ¿A qué estamos? Creo que la agenda de México tiene que pensar como en ese tercer momento. Es decir, ya venimos de una economía neoliberal afectada en la producción nacional, como dices ahora, sumado a la satisfacción inmediata en la entrega de mercancías, muchas de las cuales son chinas. Bueno, parece justamente que la industria posible nacional desaparece y que al Estado, como se nos vino diciendo, no le correspondería organizar esto. Creo que este es el camino, justamente atender a esta agenda que no se ha solucionado del Tratado de Libre Comercio, que se sigue debatiendo, por supuesto. Vamos a estar viendo una y otra vez este tema de los aranceles, de las mercancías, de la presión geopolítica con Estados Unidos y al tiempo este problema que bien has mencionado a lo largo del programa y que no va a desaparecer. O sea, pues un
una presencia de mercancías chinas cuya alguna de sus consecuencias es eso como pues el recambio en la producción nacional. Entonces creo que la agenda en México tiene graves problemas enfrente y grandes tareas también en el sentido de encontrar mecanismos de producción nacional que, aunque de la mano van a ir con lo privado, no, pues no desaparezcan del mercado, ¿no? Sí, porque Nacional. lo hemos platicado en este espacio. ¿Qué le conviene más a México, a su economía, a su población? ¿Una relación abierta con China o la relación que hemos tenido con los Estados Unidos? ¿Qué opinarías tú? Con los dos no se puede al mismo tiempo porque los Estados Unidos traen guerra comercial con China, entonces tendríamos que elegir entre los dos por cuál nos vamos. Y ninguna de las dos en realidad. O sea, creo que un poco cuando decían se trata de lo imposible es este momento, porque atender a las presiones de Estados Unidos de manera directa, incluso pensando que atender va a mejorar la economía pues es una contradicción. Ni siquiera no hay manera de satisfacer las necesidades que está planteando Estados Unidos con respecto a México. Entonces, no está tan fácil decidir cómo moverse ahí. Vimos en la mañana una inversión importante de una empresa a Estados Unidos, entonces también, pues en el camino se está viendo las decisiones, ya se está marcando una agenda de corporaciones estadounidenses y no chinas. Entonces, creo que sí se están tomando decisiones. Vamos a ver si hay un justo medio, porque evidentemente este gobierno, y me parece que ningún otro recientemente puede tampoco romper relaciones con China. Creo que tampoco es el camino, pero sí una negociación nueva de cuáles van a ser pues las relaciones económicas, ¿no? Sí, porque esa presión de la que hablas fue clara. Cuando iba a hacer el tren México-Querétaro, el gobierno de Peña Nieto, pues dijo, a ver, los chinos se apuntaron y dijeron, ¿cuánto? Pues está bueno. Inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos se enojó, ¿no? Y salió el escándalo de la Casa Blanca. Y cancelaron el proyecto. Oye, pero es que si cancelamos vamos a tener que pagar la indemnización. Pagaron la indemnización. O sea, realmente la presión que hay es muy fuerte. Y ahora con Trump, que dice que el próximo martes va a empezar a pagar aranceles si no hay resultados en fentanilo, en migración, pero también en esa relación comercial que tiene, pues, de alguna manera medio bien establecida México con China, ¿no crees? Pues es para preocuparse. El siglo XXI como el XX tiene la presión de lo que se llamaba imperialismo y que ahora no parece estar tan presente la palabra. Es importante, pues eso, ver que las presiones que dices a la construcción de infraestructura nacional por parte de Estados Unidos es algo que se ha vivido en todos los gobiernos recientes de América Latina, algo que se vive en todos lados cuando se intenta cambiar la tecnología importante, por ejemplo, para satisfacer cuestiones de energía que son básicas para una sociedad. Ahí se ponen una serie de decretos que le impiden a cualquier país comprarle a China. Entonces, sí tenemos un tipo de presión que es importante ver y cambiar ese modelo que impida poder tener una relación tecnológica que hoy es fundamental y que ningún país pues, puede dejar de lado. Sí, y aquí sería también una situación de que México pues quizá no ha aprovechado esta coyuntura y estas batallas comerciales que hay. Los chinos, será lo que sea, pero han adoptado tecnología de manera brutal. O sea, si nos remontamos al año 2000, pues hacían zapatos y playeras y vestidos. No, ahorita ya hacen autos, incluso hasta naves que llegan a la luna, Marcela, y nosotros no hemos aprovechado eso. Sin duda, bueno, China es una civilización que va a tener para muchos años, ¿no? Por muchas razones históricas y culturales, digamos, los planes también de macrohistoria que ha tenido China, yo creo que sí lo colocan hoy como un ente tecnológico como pocos en el mundo. A veces incluso creo que no nos llega la suficiente información. Nosotros ahora tenemos como de avanzada lo que está pasando con Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Y en Sí. términos de inteligencia artificial, pero vimos también lo que pasó con la página DeepSeek
apenas hace unas semanas. Y lo que no podemos dejar de ver es que compartían un código. Entonces, hay una preponderancia tecnológica por parte de China, cuyo competidor único es Estados Unidos. Hay muchas razones, y Rusia, hay muchas razones por las que, digamos, que tendrían la posibilidad militar, tecnológica, de ser otro hegemón. América Latina y México no han podido ser economías desarrolladas plenamente en este sentido por muchos factores, ¿no? De apoyar a la ciencia para beneficio absolutamente nacional, de pensar una producción autónoma en muchos campos. Se ha debido por una parte a malos gobiernos, pero hay otra parte, repito, a presiones internacionales que nunca han dejado avanzar a nuestras economías. Entonces, es importante ver eso, cómo vamos a lograr una soberanía alimentaria y una Sí. soberanía tecnológica en esta pues correlación de fuerzas geopolítica. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ese tema. O sea, realmente quizá no ha sido tanta la responsabilidad de México, sino la mala suerte de que pues el país hegemón, ¿no? Pues siempre mantenga a un cliente muy buen pagador como es México, un buen consumidor como es México, y no sé si por ahí viene tu comentario. Vamos a hacer, Marcela, una segunda y última pausa y regresamos con tu respuesta. Un analista internacional. Así está la situación, Marcela, ¿no? La dependencia que tenemos hacia la economía más grande del mundo es brutal. O sea, el 80% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Son cientos de miles de millones de dólares al año. Entonces, pues yo no sé si así está establecido, como dices, el restablecimiento de la palabra imperio, ¿no? Para tener a México, pues, ¿cómo lo podemos tener? Como un buen socio, ¿no? Consumidor. Pues sí, ¿no? O sea, la palabra que se usa en términos de mercado es la de socios. De hecho, Estados Unidos tiene socios en todo el mundo, pero lo que sabemos es que esos socios pues no son iguales, ¿no? Ante él, efectivamente, el que decide quién pone aranceles sin que haya ninguna mediación es él. El que decide qué país incluso invadir, ¿no? En el límite de las decisiones que nadie puede detener es él. Entonces, sí tiene muchos colegas y amigos, pero bueno, debajo de una bota que está presionando de manera evidente. Entonces, ahí sí también creo que el camino político tiene que ser muy inteligente en términos de soberanía, de esclarecer cuál es la Sí. situación real. No podemos dejar de lado de un día para otro una dependencia, como dices, evidentemente muchas familias estarían en riesgo de perder el trabajo si se corta de un día para otro esta relación. Pero también es cierto que a largo plazo no podemos seguir así. O sea, estamos en medio de un camino en el que no podemos perder relaciones como él quisiera o que Sí. fuera una manera abrupta de romperlas, pero tampoco podemos seguir así. Sí, Ese es claro. el gran dilema. Porque ahí está el asunto, ¿no? También está bien que la bota es muy pesada y es el país más grande y rico del mundo, ¿no? El que tiene el mejor armamento del planeta. Pero también nosotros ya pongámonos, ¿no? A darle prioridad a la ciencia, a la tecnología, a una educación de calidad para que empecemos a tener, como desde el principio dijiste, ¿no? Pues una producción ya digna. Y es lo que hay que ver, Alberto y auditorio, o sea, cómo va a ser la reconfiguración de este modelo económico. Repito, por la mañana vimos pues la inversión de una gran empresa que es Home Depot con más de 1.300 millones de dólares y va a abrir cerca de 60 o 160 tiendas. Entonces es una inversión millonaria de una corporación estadounidense en términos de generación de empleo, se dijo. Sí. Bueno, me parece que hay, y hay muchos temas que salen que se han abandonado, es decir, también se da empleo, pero al mismo tiempo desaparecen, por ejemplo, las tienditas, ¿no? Sí. Que fue un fenómeno local que parecía micro, que pasó justo en el 94. La apertura del Walmart, de un montón de tiendas, hizo que desaparecieran otro tipo de economías y otro de sistemas más locales, haciéndonos mucho más dependientes. Entonces, en realidad, pensar si se está cambiando el modelo, si no se está haciendo, si se podría avanzar
avanzar más hacia un modelo distinto. Efectivamente, creo que hay que volver a soñar un poco, porque a veces parece imposible, pero ¿por qué no volver a producir en León, ¿no? Como dijiste, los zapatos que se hacían. O sea, no se puede volver al pasado, pero ahí está el conocimiento. O sea, esa defensa de la soberanía, que sea eso, Marcela. No, que si traen al Mayo, que cómo se lo llevaron, no, que la defensa de la soberanía sea eso. O sea, viene una tienda que le va a competir a todas las ferreterías que hay. No, pues se van a ir en grande. Anunciaron lo de Netflix también, ¿no? Ah, sí, 1,000 millones. O sea, medidas neoliberales en un gobierno que dijo que era del pueblo. Pues es una contradicción, ¿no crees? Eso es lo que yo pues atendería al auditorio, ¿no? Este tipo de preguntas, efectivamente, cómo reconfiguramos nuestro mercado, y lo dijiste hace rato, de pensar nuestras prácticas cotidianas también como políticas. Bueno, me parece que una manera de cerrar a lo mejor con todo esto que hemos dicho, es decir, comprar en lo local, ¿no? Tratar justamente de fijarnos, o por lo menos de saber de dónde viene eso que compramos y que consumimos, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace de esa manera? El café que consumimos tiene derecho, estas grandes empresas cafeteras, ¿no? A producir esta gran cantidad de plásticos. O sea, hay toda una reflexión también que a la economía se le escapa, pero que es incluso epistemológica, de cómo recuperar otro tipo de economías que también hacen otro tipo de relaciones sociales, y que muchas fueron destruidas justamente por este tipo de economía tan invasiva en el nivel local. Entonces, creo que siempre esa es una tensión entre la geopolítica de una economía macro en la que surgen estos grandes temas, y la relación de las localidades, ¿no? De estos pequeños productores que se vieron tan afectados en este gran mercado, y que hoy al final siguen tratando de recuperar espacios, ¿no? Para tener salarios dignos, trabajos dignos, ¿no? Y una producción nacional que sí habría que recuperar. Sí, pero esta visión la han dejado pasar gobiernos panistas, priistas, morenistas, y entonces, orgulloso, Marcelo Ebrard, vienen 1,000 millones de dólares de Netflix, vienen 1,000 millones de dólares de la otra empresa, entonces, pues parece que no quieren ponerse a trabajar. Marcela Román, analista internacional, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, y estamos al pendiente. El próximo 4 de marzo vence el plazo de Donald Trump para empezar a aplicar aranceles. El gobierno de México está muy preocupado. Hoy mandaron a 29 extraditables, ¿no? Para ver si trataban de convencer ahí a su majestad. No, qué bárbaro, qué situación estamos viviendo, Marcela Román. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias.